Gracias, Padre. Iglesia de Dios, adorando a Dios en esta tarde. Gracias, Señor. Gracias. Comunión con Dios. Dile, Abba, Padre. Abba, Padre, quiero estar en tu presencia. Estar contigo. Es una dulce bendición. Todos juntos, unánimes juntos, adorando al Señor. Dile, te amo, Señor. Dile, te amo, Señor. Gracias. Iglesia, la presencia de Dios desciende en medio de su pueblo. Cuando el pueblo de Dios adora con todo el corazón, cosas suceden. Agradeciéndole a Dios, honrándole al Señor, dándole honra al Señor, respeto, gloria, alabanza. Solo Él es el Señor, solo Él es Dios. Padre, gracias, Espíritu de Dios, gracias. Sí, Señor. Dile, te amo, Señor. Dile, te amo, Señor. Quiero estar en comunión. Quiero estar en comunión siempre. Gracias. Gracias. Gracias le damos a Dios en esta tarde de domingo. Ese es el día que hizo el Señor, comenzando una semana en el Señor. Dice la palabra de Dios que separados del Señor nada podemos hacer. Dios bendiga tu vida, Dios bendiga tu casa, tu familia. Es nuestro deseo para ti, para tu casa. Bendecimos a la iglesia de Jesucristo, Hijo de Dios, la iglesia local. Y bendecimos a la iglesia de Cristo. Aleluya, en toda la tierra. Tú que nos estás mirando, sé bendecido. Que Dios guarde tu entrar, guarde tu salir. Le pedimos al Espíritu Santo que tome control de este servicio, de este tiempo, de esta media hora donde la palabra de Dios va a ser enseñada, donde el Señor mismo nos va a discipular, nos va a enseñar. El Espíritu Santo es el maestro. Hubo una vez en la tierra un maestro del cielo llamado Jesús. Dice Jesús, es necesario que yo me vaya y que yo envíe a otro de la misma clase de él. Es el Espíritu Santo. Ahora está en todo lugar al mismo tiempo. Está aquí llevándote la palabra y está allá trabajando en tu corazón para que puedas entender la palabra de Dios. Somos la iglesia Jesucristo, Hijo de Dios, en la ciudad de Miami, y bendecimos tu vida. Hay dos letras que forman una palabra muy poderosa. Una palabra que la necesitamos a toda costa. Siempre la hemos necesitado, porque por esa palabra somos salvos por la gracia de Dios a través de la fe. Esa palabra fe, dos letras, la F y la E, diga la F y la E, forman una palabra de poder llamada fe. Por la fe somos salvos a través de la gracia de Jesús. Por la fe tenemos comunión con Dios. Por la fe recibimos de Dios. Por la fe entramos al mundo espiritual. Por la fe entramos al trono de la gracia. Por la fe creemos que la sangre de Jesucristo nos amó. Por la fe creemos que Dios está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es por la fe. Es una palabra de mucho poder, es una palabra
Cuando hablamos de poder, poder que le da Dios, dice que Él ha depositado en cada uno una medida de fe. Es nuestra responsabilidad hacerla crecer y hacerla operar en todo tiempo. Y precisamente hoy vamos a hablar acerca de la operación de la fe. La fe no puede quedar inoperante. La fe tiene que operar siempre, tiene que trabajar siempre, tiene que actuar siempre. Esa es la esencia de la enseñanza de hoy. Hoy necesitamos la fe. Quiero que en este momento hagas una meditación y que Dios te dé el entendimiento de lo importante que es la fe para poder vencer hoy. Por la fe tú crees que no te vas a enfermar, por la fe tú crees que el virus no te va a llegar, por la fe tú crees que Dios te va a guardar en este tiempo tan difícil, por la fe tú crees que tus hijos van a crecer en el reino de Dios, por la fe tú crees que tu casa es guardada, es por la fe. ¿Es importante la fe o no? Hay una pregunta en esta tarde, ¿es importante la fe o no? Vamos a hablar hoy de que la fe no puede dejar de operar en nuestro corazón, no puede, no podemos mantener una fe muerta, no podemos en ningún momento. Tomemos esto en serio. Esta enseñanza es del cielo para ti y para mí, porque los tiempos son apremiantes, son duros, son difíciles. Vamos a abrir la escritura en la primera carta de Pedro, capítulo 1, versos 5 al 7. Primera de Pedro, capítulo 1, versos 5 al 7. Toma tu Biblia. Acuérdate que en la Biblia está la palabra de Dios y la palabra de Dios es la que produce la fe genuina, la fe de Dios. Tema importante, tema para que empieces esta enseñanza y la termines. Y si tienes tiempo la vuelvas a escuchar y que indagues acerca de la fe, porque es la fe la que ha vencido al mundo, es la fe nuestra, la fe, dice nuestra fe ha vencido al mundo. Esa fe es un escudo también, le llama la palabra. ¿Para qué? Para poder apagar los dardos del enemigo. El enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Primera de Pedro 1, del 5 al 7 dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Empieza a oír a Dios en esta tarde. Dice, eres guardado por el poder de Dios mediante la fe. Si la fe está muerta, el poder de Dios no va a poder funcionar. Dice, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Verso 6 dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diferentes pruebas. Verso 7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, repito, dice que la fe es mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Dos puntos importantes. Dice que la fe es mucho más preciosa que el oro. ¿Por qué Dios dice mucho más preciosa que el oro? Porque Dios sabe lo importante que es el oro para el ser humano. Dios lo sabe. Dios conoce todas las cosas. El oro es algo que está muy arraigado al corazón del hombre. Dice que mucho más precioso que el oro, mucho más preciosa que el oro es la fe. Grado de importancia. Dice que esta fe va a ser hallada en alabanza, gloria y honra cuando Jesucristo sea manifestado. Jesús va a alabar tu fe. Va a llegar un momento donde Jesús va a alabar tu fe, donde Jesús va a reconocer tu fe como reconoció la fe y la está reconociendo. Lo que tal vez no lo oímos, pero va a llegar un día donde nos presentemos delante de Él y Él va a tomar tu fe, la trayectoria de tu fe, dice que va a ser hallada en gloria, en honra y en alabanza. Jesucristo resaltó la fe de la mujer cananea y del centurión, no eran parte de su pueblo, sin embargo Él dijo, aún, dice, ni en Israel yo he hallado tanta fe. Así va a ser hallada nuestra fe, va a ser honrada por Jesús. La fe es importante, más importante que el oro. Ahora, esta fe, dice que hay una medida de fe dada a cada uno. Esa medida de fe tiene que ser trabajada. Esa medida de fe tiene que ser crecida, hay que hacer crecer esa fe, hay que fortalecer esa fe. Esa fe no puede dejar de trabajar. Quiero que repitas conmigo ahora, mi fe no puede
dejar de trabajar. Espíritu Santo de Dios, te pido que tú reveles esta enseñanza de principio a fin, porque necesitamos saber que la fe es un arma para poder vencer, para poder recibir de Dios, para poder creer en Dios, para poder tener las otras armas que Dios nos da, para poder caminar con Dios. Si yo no tengo fe que Dios está a mi lado, si yo no tengo fe que Dios vive en mí, ¿cómo yo voy a creer que Dios camina a mi lado? Cuando un ejército venga contra mí, ¿cómo yo voy a creer que Dios va a levantar bandera y que Dios me va a ayudar si yo no tengo fe? La tengo muerta porque Dios, hubo un momento donde Jesús corrigió a sus discípulos y le dijo, por vuestra poca fe. No le dijo, ustedes no tienen fe, por vuestra poca fe. Esa frase, por vuestra poca fe, tiene que ver con una fe muerta, con una fe sin vida. Entonces, en esta tarde de domingo, donde tú y yo comenzamos una semana, recuerda, como tú comiences la semana, como yo comienzo la semana, así la vamos a terminar. Padre amado, toma control de este tiempo y que esta enseñanza haga mella, haga marca en nuestros corazones. Nuestra fe no puede dejar de trabajar, no puede dejar de operar. Estos son mensajes del cielo de vida o muerte. Es por la fe que somos salvos, es por la fe que hemos creído que un día Jesucristo murió en el Calvario. Nosotros no vimos a Jesús, nosotros no hemos visto a Dios. Esa es la fe, es la certeza de aquello que yo no he visto, pero que mi corazón sabe que es real. Eso es fe. Ahora, mi fe y tu fe no pueden dejar de trabajar. Hay que ocuparse de la fe. La carta del apóstol Judas, no Judas Iscariote, Judas, el otro Judas, dice que contendamos ardientemente por nuestra fe. Que luchemos ardientemente por nuestra fe. Ahora, ¿qué hace que la fe no opere? O se quede sin trabajar, o se queden sin tener su operación normal. ¿Qué hace? Número uno, la falta de amor en nuestro corazón. Diga, la falta de amor. Acuérdate que tenemos la fe, la esperanza y el amor. ¿Cuál de los tres es más importante? El amor. La fe de Dios, la fe en Cristo. Sin amor en nuestro corazón, sin accionar el amor, no hablo de perfección, no hablo que ames al 100%, no, pero que en tus entrañas y en tus acciones salga el amor después, que en tu corazón, en tu interior haya un deseo por amar a Dios y al prójimo. Vamos a Gálatas 5:6. Gálatas 5:6, dice la Escritura, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Digamos todos juntos, la fe que obra por el amor. Pastor, a mí me es difícil amar. Te hago una pregunta, ¿eres hijo de Dios? ¿Eres hija de Dios? ¿Sabes lo que dice Romanos 5? Que la fe... Romanos 5:5, que la fe, que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Una vez venimos a Cristo, el amor de Dios se derrama en nuestro interior. No hay justificación. Ese amor nos enseña, nos modela, nos ayuda, nos corrige, nos entra en la verdad, nos muestra todos los parámetros de lo que el amor es. Entonces nosotros amamos. Porque el amor de Dios está en nosotros, el amor en nuestro corazón, nuestro amor, pues se alimenta del amor de Dios y funciona en base a eso. No es que lo hagas todo perfecto, pero en el momento donde detectaste una imperfección en el amor, el Espíritu te trajo la convicción. Entras en el carril y le dices, Señor, ayúdame, yo quiero amar, yo quiero perdonar, yo quiero bendecir, yo quiero ayudar, servir, yo quiero ser amable, diligente con la gente difícil, yo quiero ser como tú, Señor. ¿Qué hace que la fe quede inoperante, que no funcione? La falta de amor. ¿Qué más, pastor? ¿Qué más hace que mi fe llegue
pudiera no trabajar en un momento cuando la dejas de alimentar con la palabra de Dios. Quiero que repitas conmigo, iglesia. Mi fe deja de trabajar cuando yo no la alimento con la palabra de Dios. Cuando yo no la alimento con la palabra. Hermanos amados, la palabra de Dios habla de que hay diferentes fuentes espirituales. Hay dioses hechos por el hombre, hay dioses, demonios que toman posición para ser adorados. El mismo Satanás es el Dios de este mundo. Cuando el hombre sin Cristo pone su fe natural en uno de esos dioses, está ejerciendo una fe, pero esa fe no es la fe salvadora, no es la fe que Cristo la inicia en el creyente, no la es. Entonces esa fe es alimentada por los mismos demonios, es alimentada por las mismas hazañas que esos dioses han hecho, porque sabemos por la escritura que Satanás hace milagros. Satanás hace milagros. Entonces, cuando el diablo le hace un milagro a alguien escondido atrás de un falso Dios, esa persona alimenta su fe, pero ese no es un milagro válido, ese no es un milagro que va a traer bendición y vida eterna a la vida de nadie, porque el único ser milagroso es Dios. Entonces, a la larga o a la corta, esos milagros falsos son cobrados negativamente. Ahora, hay una fe genuina, es la fe que Cristo inicia en el creyente. Al el hombre pecar en el Calvario, la fe de Dios que tenía deja de ser fe de Dios y se convierte en una fe natural. ¿Por qué? Porque fue un regalo que Dios le dio al hombre. Y ese regalo Dios no se lo quita. Lo que le quita es su vida a ese regalo. Y ese regalo es una fe natural ahora, hasta que Cristo viene y la convierte en la fe salvadora. O sea, esta fe genuina de Dios solo opera por lo que Dios ha hablado. Lo que Dios ha hablado está aquí. Lo que Dios ha hablado está aquí. Esta es la palabra de Dios. Debemos vivirla, debemos comerla, debemos meditarla. No tiene que ser para nosotros algo torturoso. Ahí tengo que leer 2 versículos. Hay un problema en el corazón si alguien tiene que obligarnos a leerla. Si espontáneamente nos sale un deseo por ver que Dios habla, por ver, porque Dios siempre habla en el presente, Dios siempre te habla en el presente. Hermanos, amigos, aquí está tu futuro. Tu futuro no está en el astrólogo, tu futuro no está en las estrellas, tu futuro no está en el horóscopo. Hoy hay mucho horóscopo disfrazado. Ten cuidado, hermano, hay mucho horóscopo disfrazado. No te ponen la palabra horóscopo, no te dicen un signo zodiacal, pero te dicen, deja ver qué piedra es la tuya, deja ver qué animal es el tuyo. ¿Qué animal? Yo no tengo animal. Ningún animal puede decirme mi carácter y los rasgos de mi carácter. Ninguno. Solo la palabra de Dios dicta mi futuro, mi presente y mi futuro. Está en Cristo Jesús. Entonces la fe genuina, diga, la fe genuina viene por el oír y el oír y el oír la palabra de Dios. Romanos 10:17. Número 3. Pastor, siga, que me está gustando esto. ¿Qué hace que mi fe deje de trabajar? ¿Qué hace que mi fe deje de operar? Cuando la puerta del corazón le abre una rendija o le abre una persiana o le abre la puerta entera a la duda. No se podrá recibir nada del Señor, porque no se puede tener fe y dudar al mismo tiempo. Vamos a abrir la palabra de Dios en Santiago 1, del 6 al 7. Padre, gracias yo te doy. Padre, yo te pido que tú hagas correr esta palabra. Yo te pido, Señor, que tú pongas en el corazón de la iglesia Jesucristo, Hijo de Dios, y de todo aquel que sea tocado por esta palabra, pasar esta palabra, no quedarse con ella, hacer un share, pasarla, para que otros se alimenten, para que otros reciban, aleluya, el consejo divino para caminar en bien en esta tierra. Santiago 1, del 6 al 7.
Santiago 1 del 6 al 7. Dice la palabra, pero pida con fe. ¿De qué estamos hablando hoy? La fe no puede dejar de trabajar, pero pida con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Dudar, tener variaciones en nuestro caminar espiritual, creer un día y no creer en el otro, eso es una fe muerta. La fe muerta no produce nada del Señor. No podemos darle lugar a la duda, no podemos dudar de Dios ni una milésima de segundo. No podemos dudar nunca de Dios. Él nos ha dado suficiente testimonio, Él nos ha dado suficiente veracidad como para creer en Él siempre. Diga, siempre voy a creer en Dios. La duda paraliza la fe. ¿Qué más, pastor? Dígame, ¿qué hace que la fe no opere o deje de trabajar? Cuando permitimos que los sentidos físicos y naturales tomen el lugar de la fe. Lo repito, cuando permitimos los sentidos físicos y naturales tomen el lugar de la fe. Mira, Tomás, el Señor Jesús ha estado aquí. Ha estado aquí. Bueno, pues si yo no lo veo, si mis manos no tocan si mis ojos no ven las heridas, y si yo no toco su costado, si yo no toco el lugar donde las lanzas fueron traspasadas, pues yo no voy a creer. Discípulos, yo no voy a creer. ¿Qué le dijo Jesús? No seas incrédulo, Tomás, sé creyente, sé creyente. Tomás estaba trabajando su fe a base de vista, de oído, de sentidos naturales. Las circunstancias visibles roban la fe, paralizan la fe. Un ser humano me tiene que decir a mí lo que yo quiero oír de Dios para saber entonces que Dios me está hablando. No, confía. No, un ser humano tiene que darme a mí la palabra. Dice, cuidado, dice la palabra que no confiemos en el hombre. Y no es de no confiar en el hombre, sino no poner nuestra confianza en Dios. Dios es la fuente de toda confianza. Si Él tiene que darte una palabra a través de un hombre, tú la vas a recibir. Una opción de trabajo, una revelación de un plan natural, el hombre viene, pero tú antes que el hombre venga, antes que el ser humano venga, aunque el hombre no te diga nada, tú tienes que confiar de que Dios tiene lo que tú le has pedido, de que Dios tiene para ti aquello que tú necesitas. Dice, maldito el hombre que confía en el hombre, bienaventurado aquel que confía en Dios. Dice que aquel que confía en el hombre, pues no recibe nada de Dios. Dios le dice maldito. Y no es que no confiemos en la palabra de un hombre, no estamos hablando de eso y todos sabemos ese punto. Sabemos que es Dios por encima de todo. Nuestra confianza en Dios, aunque el hombre hable, aunque yo no vea, aunque yo no oiga, aunque yo no palpe nada, aunque todo se me cierre, aunque todo se vuelva gris, si Dios ha hablado, Dios cumplirá. Diga, si Dios ha hablado, Dios cumplirá. Mira lo que dice la palabra, uno de los versos más cortos de la Escritura, pero de más poder. Acuérdate, 2 letras, F y E. ¿Qué dicen? Fe. Necesitamos fe. Necesitamos fe. Ahora, mira lo que dice 2 Corintios 5:7. Dice, porque por fe andamos, no por vista. Es cuestión de elección. Tú y yo elegimos caminar por lo que Dios ha hablado. Lo que Dios ha hablado es espiritual. La palabra es espiritual. Las palabras son espíritu. Dice Jesús, mis palabras son espíritu, son vida, son verdad. Entonces, no la vemos. Entonces, qué difícil nos hace. Muchas veces se nos hace, porque todos hemos estado ahí, se nos hace creer una palabra que no vemos, de un Dios que nunca hemos visto, de un calvario que nunca tuvimos, de una sangre que no vimos, pero todo eso por fe. Por eso mi fe no puede dejar de operar, porque tiene que creer en todo eso para que entonces mi fe se alimente. Es un círculo, Pastor, ¿qué más hace que la fe no opere? ¿Qué más hace? Número 5, cuando le quitamos los ojos a Jesucristo
¿Y por qué a Jesucristo? Porque Él es el autor de la fe. Él es el perfeccionador de la fe. Quitarle los ojos a Jesús, ponerlo en los problemas, ponerlo en las adversidades, es un error. Le estamos dando comida al problema, le estamos dando alimento al problema, estamos dejando sin comida a la fe. Dice la palabra en Hebreos 12:2, un verso que conocemos, pero no porque lo conozcamos deja de tener valor, al contrario, mientras más conozcamos una escritura, más profundidad, hay algo más siempre, hay más profundidad. Hebreos 12:2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Cuál fe? La fe de Dios, la fe salvadora. Acuérdate, venimos a Cristo con una fe natural, por eso la poníamos en cuanta cosa nos hablaban. En cuanto palo veíamos, en cuanto coco veíamos, poníamos la fe. En cuanta cosa veíamos, poníamos la fe en las estrellas, poníamos la fe. Una estrella se iba de un lado a otro y decía, oye, pide un deseo, que mira, Dios te va a dar un deseo. ¿Cómo que Dios te va a dar un deseo? Porque una estrella se mueve de un lugar a otro. Eso es del diablo en el nombre de Jesucristo. Eso son mentiras de Satanás para desviar los ojos del verdadero Dios, de la verdadera palabra. Ay, pastor, eso es una sencillez. Dice que las pequeñas zorras son las que echan a perder el viñedo. Las cositas pequeñas, ay pastor, eso es una sencillez, eso le pasa a cualquiera. Esas pequeñas sencilleces van abriendo una puerta, y van abriendo una puerta, y van abriendo una puerta, y cuando venimos a ver, decimos, por esa misma puerta se me fue la fe, se me fue la fe. Dice Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Hermanos, esto es cosa de radicalismo para Cristo. Aquel que no se haga radical para Jesús y las cosas de Dios, queda postrado en el desierto. Diga, queda postrado en el desierto. Esta vida es un desierto. Escúchame bien, es un desierto. De que por allá encuentres un oasis, de que por allá encuentres una peñita, que por las misericordias de Dios salió echándote agua, después volveremos. Solo en Cristo pasamos este desierto. Solo en Cristo podemos vivir esta vida. En Cristo, porque Cristo es el que nos lleva a Dios. No hay otra vía, no hay otro camino que lleve al hombre a Dios. Solo Cristo. Y Cristo no necesita apéndices. Cristo no necesita ayuda de más nadie para llegar a Dios. Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Ojos en Dios pone la fe a trabajar de continuo. No quitarle los ojos a Cristo nunca, el corazón, no quitarle. No hablo de los ojos naturales, no hablo de que estés mirando una figura de Cristo, hablo de tu espíritu, hablo de tus intenciones, hablo de tus acciones, hablo de tus ojos del corazón. Siempre tu corazón, Cristo primero. Cristo primero, mis ojos van a Él. Viene un problema, viene una adversidad, mis ojos en Él. No que van a Él, no, mis ojos siguen en Él. Le transfiero la adversidad, le transfiero el problema. Yo no le quito los ojos a Jesús. Eso hace que la fe funcione todo el tiempo. ¿Qué más, pastor, hace que la fe no trabaje o que no opere o que deje sin trabajar? Número 6, la poca vida de oración y comunión con Dios. Lo repito, la poca vida de oración y comunión con Dios. Cada uno hagamos ahora un sistema de medida en cómo está nuestra vida de oración y comunión con Dios. No es venir 5 minutos cuando llegó el problema, es tener una vida de oración y comunión con Dios. La fe no viene por la oración, pero toma fuerzas por la oración, porque es en la oración donde oímos a Dios, donde hablamos la palabra de Dios, donde nuestro corazón se alimenta de lo que nosotros hablamos. La oración sube a Dios y va al corazón. Cuando oras lo que Dios ha dicho, cuando oras lo que Dios ha hablado, la fe toma energía. Los discípulos no pudieron echar fuera un demonio. ¿Qué les dijo Jesús? ¿Qué les dijo Jesús? Por vuestra poca fe. ¿Qué les dijo seguidamente? Este género no sale sino con ayuno y oración. Comunión con Dios.
no hay oración y comunión con Dios, no hay fe. No hay fe. Hermanos, esto es serio. Los tiempos que se avecinan son peores que los que estamos viviendo. No es pesimismo, es biblismo. Dios nos está preparando. Dios nos está preparando, nos está alertando, nos está dando las armas para poder vencer. Porque dice la palabra de Dios que somos más que vencedores. Ahora nosotros, Jesús venció en el Calvario, nos dio la victoria de la cruz. ¿Y por qué hay tanto cristiano en derrota? Y no hablo que en algún momento vamos a caer. No, hay personas que no se levantan del piso. Hay personas que le viene un problema detrás de otro, un garrotazo. ¿Por qué si somos más que vencedores? Y hablo de cristianos. ¿Por qué? Algo está pasando, podemos decir, tenemos mucha fe, Dios me ama, pero algo está pasando. Necesitamos una vida de comunión con el Señor. ¿Por qué? Porque ahí la fe toma fuerza. ¿Qué más hace que la fe no opere? ¿Qué más hace? Y con esto cierro. ¿Qué más hace? Cuando la boca confiesa y establece lo contrario a lo que Dios ha dicho. Estamos creyendo por un lado, pero por el otro lado están saliendo palabras que matan la fe. Palabras de dudas, palabras de incredulidad. Dice la palabra que ninguna palabra corrupta salga de nuestra boca, sino la que sea necesaria para la edificación. No solo de los que te oyen. Tú sabes que el primero que se edifica o se le va a la edificación es uno mismo. Tú sabes que cuando uno habla palabras impropias, palabras negativas, palabras de quejas, palabras de impaciencia, palabras de que no se puede, palabras de que ya yo no puedo más, sí, yo creo en Dios, pero por otro lado no creo, y entonces voy atrás de mis propias armas carnales para resolver el problema. El primero que se edifica o que no se edifica, en este caso cuando se hablan palabras corruptas, es uno mismo. Es uno mismo. Entonces, ¿qué hace que la fe cese completamente? Cuando nosotros ponemos palabras contrarias a lo que nosotros hemos creído. La palabra que sale de nuestra boca mantiene la fe viva, mantiene la fe de Dios viva. Cierro con esta pregunta en esta tarde. ¿Por qué nuestra fe no debe dejar de trabajar? ¿Por qué debe de estar funcionando siempre? Que por fe agradamos a Dios. Diga, por fe yo agrado a Dios. Por fe recibimos todo de Dios. Por fe creemos que Él está sentado en su trono y que ese trono ha sido abierto para nosotros por la sangre de Jesucristo. Por fe yo creo que hace 2000 años vino Jesús a pagar mi culpa. Él no tenía que pagar mi culpa porque no era de Él. Él la pagó, Él tomó mi lugar, Él me amó. Porque eso es amor. Jesucristo, la gracia de Dios nos ha salvado. Ahora, todo lo demás que Dios tiene para nosotros hasta que lleguemos a la presencia de Dios se recibe por fe. Es importante la fe. Dice Pedro, mucho más preciosa que el oro. Hoy aquí se matan por el oro, hoy matan a la gente por el oro. En el cielo Dios lo tiene como asfalto. En el cielo Dios lo usa para construir calles. Imagínate, mucho más preciosa que el oro. Levántate en el nombre de Jesús, porque dice la palabra que un día tu fe va a ser hallada o no va a ser hallada en alabanza, en gloria y en honra. Padre, gracias. Gracias te damos en esta hora. Le doy gracias en esta tarde. Veo el sol, un día maravilloso. Decido poner mi corazón en Jesús siempre. Decido ver las cosas que Dios hace, así haya sol o así haya nubes, así esté lloviendo o así no esté lloviendo. Padre amado, levantamos clamor en esta hora. Levantamos clamor en esta hora y yo te pido, Señor, que nos ayudes a no fluctuar en nuestro caminar de fe. Es importante la fe, Señor, es importante la fe. Tu palabra reclama agrado cuando te tenemos fe. Hay un camino, hay un trabajo que tenemos que hacer. Padre, tomamos autoridad ahora. Diga, yo tomo autoridad ahora en el nombre de Jesús.
sobre todo espíritu incrédulo, sobre todo espíritu de apatía, sobre todo espíritu de ignorancia, sobre todo espíritu de falta de prioridad para Dios. Toma autoridad y los echo fuera. Diga, yo echo fuera. Tienes autoridad, eres un hijo de Dios, eres una hija de Dios, tienes autoridad para hollar serpientes y escorpiones. A veces queremos fajarnos con el diablo. Tenemos que fajarnos con nosotros mismos primero. Tenemos que fajarnos con nuestra mente, con nuestra forma de pensar, con lo que hay en nuestro corazón, desalojar de nuestro corazón la falta de prioridad, la apatía, el desgano por las cosas de Dios. Si hay que decirte siempre, hermano, aquel que ha nacido de nuevo, es voluntario, es un deleite tener comunión con el Señor, sentarse, hablar con Él porque Dios es real. Supuestamente Dios vive en ese corazón y Dios le está hablando continuamente, le está diciendo cuánto le ama. ¿Dónde estamos? Padre, gracias. Padre, reprendemos, diga, yo reprendo toda apatía en mi corazón, me levanto en el nombre de Jesús. Hacer que mi fe trabaja. Gracias, Señor, porque orar es hablar contigo. Orar es establecer la palabra. Orar es escucharte. Padre, mira este pueblo, mira nuestras vidas aquí en la casa. Todos juntos, nosotros aquí y este pueblo allá, te pedimos, Señor, que nos ayudes. Que nos ayudes a verte tal y como tú eres, para emprender todos los días por el camino de la fe, una comunión viva contigo. Señor, bendice a este pueblo, bendice a la iglesia a través del mundo, bendice el liderazgo en nuestra ciudad. Te pido, Señor, por los pastores de mi ciudad, que sean bendecidos, aquellos pastores, Señor, que predican la sana doctrina, los bendigo, Señor. Te pido que tú bendigas a los evangelistas, a los maestros, aquellos que predican a Cristo crucificado, aquellos que predican a Jesucristo como el único camino al cielo. Padre, gracias. Aprovecho la oportunidad para honrar y para saludar a nuestros pastores Daniel y Elizabeth Figueroa. Nos enseñan, nos ayudan, nos mentorean, nos corrigen. Gracias, Padre, porque no somos una iglesia sin ayuda de alguien. Dios es el que ayuda, pero Dios ha establecido hombres y mujeres. ¿Para qué? Para establecer, para cuidar a los santos. Padre, también honro y bendigo al pastor César Ayala, un hombre que ha sido de mucha bendición para nosotros de la Iglesia Bautista de Winchester. Gracias, Señor, por todos aquellos pastores que hoy luchan y hoy establecen el reino de Dios. Gracias te damos en esta hora. Y si alguien entre nosotros nunca ha hecho Jesús Señor y Salvador de su vida, hoy es el día de venir a Cristo. Hoy es el día de convertir la fe natural, de quitársela a cualquier otra fuente espiritual y ponerla en Jesús, porque Él es el autor y consumador de la verdadera fe. Si nunca te has arrepentido de tus pecados, hoy es el día. Vamos a repetir todos juntos: Señor Jesús, he oído tu palabra y he temido. Reconozco que soy pecador y que mi pecado me separa de Dios. Te pido, deseo voluntariamente arrepentirme de mis pecados. Que vengas a mi vida, que seas mi Señor, mi Salvador. Te recibo en mi corazón. Gracias por la obra de la cruz, por la sangre derramada. Gracias por darme vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si hiciste esta oración, conéctate con un ministerio cristiano que te ayude en tus primeros pasos. Si estás en la ciudad de Miami, ahí están nuestros teléfonos para poder ayudarte, poder bendecirte. Gracias le damos a Dios en esta tarde por este tiempo. Gracias le damos al Espíritu Santo por estar con nosotros y ayudarnos a enseñar. Bendecimos tu vida, te amamos, los amamos en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Amén y amén. Aleluya.